Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, profe. Muy bien, por dicha. ¿Y usted? Bueno, bien, gracias a Dios. Se nos frustró hoy la clase. Ok, bueno, ya casi termino los exámenes. Yo espero el viernes ya tenerles todo calificado subido. Como les digo, todo va bastante bien. En otro orden de cosas, de hoy en 8 empieza la evaluación docente, donde ustedes participan, ¿verdad? Evaluándonos. Por una de esas, ¿verdad? Cosas del TEC, ¿verdad? La evaluación solo se puede hacer durante la hora de clase. Entonces yo les tengo a ustedes que dar 15 minutos para que ustedes completen la evaluación en cada clase durante las próximas 3 semanas. No me importa si esto queda grabado, pero a mí eso me parece un desperdicio de tiempo. Entonces yo lo que les voy a dar es, si a ustedes les parece, por los próximos 3 miércoles, empezando el 11, les voy a dar unos 10 minutitos para que ustedes realicen esa encuesta y la llenen. Por no perder tanto tiempo, porque en realidad imagínense que estamos perdiendo media hora por semana por las próximas 3 semanas. Somos un grupo chiquito de solo 10 personas, de las cuales ya tenemos un par de compañeros que nos están presentando. Entonces, si a ustedes les parece, pues hagámoslo así, ¿verdad? Para no atrasarnos mucho, porque si no, pues tendría que darles 15 minutos las próximas 3 semanas, todas las clases, y eso nos va a atrasar un montón. Y no tiene sentido, o sea, realmente. No entiendo ni por qué no permiten que la evaluación se haga fuera de clase. Si es, al fin y al cabo es que ustedes entren en el TEC digital y lo lleven a la plataforma donde ustedes la van a hacer, pero bueno, son las decisiones de la institución. Eh, Así que bueno, porque según tengo entendido, la evaluación solo va a estar habilitada para ustedes durante el horario de clase. Entonces, bueno, no, ya yo esas cosas ya prefiero no discutir mucho porque me enojo. Entonces, si les parece, las próximas 3 viernes, aprovechando que, perdón, dicho, los próximos 3 miércoles, no, es que lo que pasa es que como es hacerme presencial los miércoles no se puede, entonces mejor dejémosle los próximos 3 viernes a partir del, de hoy, del 11, o sea, sería el viernes 15 y los otros 3 viernes que siguen. Vamos a empezar 10 minutos tarde la clase para que ustedes tengan tiempo de llenar la encuesta, ¿verdad? De evaluación docente sin ningún problema. Y los miércoles vamos a tener la clase normal, ¿ok? Sobre todo para tampoco robar tiempo de la clase presencial, porque ya que hay gente que viene a la clase presencial, pues tampoco parece, ¿verdad? Muy justo que los hagamos perder 15 minutos ahí sin hacer nada durante, de todos modos siempre empezamos un poco tarde el lunes, los miércoles por toda la logística que hay en el medio, ¿verdad? Y no me parece justo que se atrasen tanto por algo, ¿verdad? Que se podría resolver de una manera más inteligente. Bueno, estuvimos viendo este circuito general, el amplificador CMOS de 2 etapas. Como les digo, este no es un circuito que yo voy a evaluar a nivel de examen, pero por ahí les voy a dar una tarea extra para los que la quieran resolver, porque es una muy bonita introducción a lo que es ya el diseño microelectrónico y de paso les va a dar una visión un poquito más clara ya de lo que es el desarrollo de operacionales, como los que ustedes van a usar el semestre que viene, en el curso que sigue. Eh, les debo estas ecuaciones, pero en realidad ustedes pueden derivar estas ecuaciones simplemente haciendo el análisis de las corrientes que van en cada nodo, pero yo se los voy a subir al TEC digital. Lo que pasa es que hoy como no fui al TEC, tengo ahí el problema, o sea, la demostración a mano y no la he escaneado. Entonces, bueno, el viernes que voy la escaneo y se la subo para que la tengan ahí junto con la respuesta al examen, que como les digo, ya prácticamente termino de calificarlos. Entonces, un problemita que tenemos que visualizar acá, digamos, y que tenemos que ver en la gran mayoría de los amplificadores, es lo que se conoce como la tasa de cambio o el slew rate. Este es un fenómeno que ustedes ya supongo que están viendo, los que están llevando lógico, ¿verdad? Es también un problema en las compuertas lógicas y tiene que ver con la velocidad con que yo puedo conmutar una señal, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Ustedes ya imagino que lo han visto en términos del operacional, perdón, del amplificador, perdón, de la compuerta CMOS, que es la que ustedes están estudiando en lógico.
uno sabe, ¿verdad? Que en cualquier circuito, sea hecho con transistores MOSFET o con BJTs, pero particularmente en los MOSFETs, siempre podemos esperar que la capacitancia sea la carga dominante, ¿verdad? En un circuito. O sea, yo normalmente no puedo analizar un circuito si no supongo que tiene alguna carga capacitiva a su salida, ¿verdad? Y eso es inevitable. ¿Okay? Esa capacitancia puede ser incluso la misma herramienta que estamos usando para medir, como por ejemplo la de las puntas del osciloscopio. Esta capacitancia ustedes ya han visto, digamos, en me imagino lo que han estudiado en lógico y van a ver más cuando lleven taller de digitales, produce pendientes a la salida, ¿verdad? O sea, ustedes ven que la respuesta de un amplificador, perdón, de una compuerta CMOS inversor como esta, aunque reciba una señal perfecta a la entrada, lo cual no siempre es cierto, siempre tiene una pendiente de subida, ¿verdad? O de bajada, dependiendo de para dónde vamos. Estos tiempos cuando estamos trabajando en lógica digital, generalmente les decimos tiempos de caída o de trepada o subida, de rise, de fall, y tienen que ver con la capacidad que tiene la compuerta para cargar y descargar este capacitor. Entonces esto es lo que ustedes han estado estudiando en lógico, no han visto, espero por lo menos, que tiene que ver con lo que normalmente llamamos el tiempo de rise o de fall de la señal lógica real que estamos manipulando. Esto es ni más ni menos una definición alternativa del slew rate. El slew rate es esta pendiente que está acá. Y si ustedes visualizan un transistor con el modelo más sencillo que existe para visualizar un transistor, que es una fuente de corriente, ustedes saben que esta pendiente va a depender, en este caso, ya que estamos subiendo, va a depender de qué tan rápido puede este MOSFET P cargarme esta capacitancia. ¿Verdad? Aquí estamos conmutando de un 0 a 1 en la salida. Y el T-Fall, ¿verdad? Va a tener que ver con qué tan rápido podemos descargar esta capacitancia alrededor del NMOS. Aquí vamos a tener el T-Fall. Entonces tenemos en realidad dos pendientes, ¿verdad? Estas pendientes influyen también en lo que ustedes han definido como el tiempo de retardo. Pero recuerden que el tiempo de retardo en lógico normalmente está definido en función de cuánto tarde en computar la salida con respecto a un cambio en la entrada. Está relacionado, ¿verdad? Pero no es exactamente lo mismo. Bueno, este slew rate también va a estar presente en cualquier circuito que tengamos. Es un fenómeno no lineal, o sea, es un fenómeno difícil de caracterizar con modelos de pequeña señal, precisamente porque es un fenómeno no lineal, que tiene que ver con el hecho de que ustedes lo que tienen en este caso es, a la salida de cualquier circuito, una fuente de corriente que está cargando o descargando un capacitor. Por ejemplo, aquí estamos cargándolo con una fuente de corriente. En el caso del amplificador MOSFET que tenemos acá, sabemos que a la salida del operacional tenemos un amplificador common source. Este amplificador common source tiene un transistor que actúa como fuente de corriente y otro que está actuando como el circuito amplificador como tal, ¿no? El transistor amplificador como tal, pero que también tiene que absorber la corriente que yo coloque, ¿verdad? En esta carga. Entonces yo tengo que entregar una corriente o sacar una corriente de esa capacitancia de carga que yo siempre voy a tener conectado en cualquier circuito electrónico. Bueno, el offset sistemático tiene que ver con esto, ¿verdad? Yo necesito que estas dos corrientes sean lo más parecidas posibles, porque si no voy a tener una diferencia en la salida que no va a ser 0 o B de medios cuando las dos entradas diferenciales sean idénticas, o sea, cuando tengo una entrada diferencial igual a 0. Entonces ese es un problema que, como les digo, yo les tengo que responder, digamos, tengo que subir la respuesta el viernes que viene. Bueno, esto se utiliza mucho para caracterizar circuitos porque el slew rate es una fuente de introducción de distorsión. En el caso de las compuertas digitales es una fuente de retardo, no atrasa las compuertas no pueden conmutar de manera tan rápida debido a estos efectos. En el caso de un circuito analógico, esta carga y descarga de este capacitor pues hace que
el circuito sea más lento. Y eso puede ser en cualquier nodo, ¿verdad? Aquí yo les estoy mencionando el nodo way-out, pero fíjense que aquí también yo tengo, en cierta manera, que cargar y descargar una capacitancia. Aunque esta capacitancia es flotante, vamos a ver, creo que hoy, si nos da chance, que se puede modelar como lo que se conoce como una capacitancia de Miller. Aquí se puede hacer este traslado, ¿verdad? Y esa capacitancia también va a que estarla cargando y descargando. Entonces el slew rate puede estar en varios puntos de mi circuito. Normalmente los amplificadores se caracterizan por el punto donde se tiene el peor slew rate, la peor tasa de cambio. Esto, como les digo, puede tener un impacto fuerte en la velocidad y sobre todo puede tener también en el diseño analógico un impacto negativo en la linealidad de mi circuito. Aquí más o menos estoy hablando de todo lo que definí hasta ahora, pero prefería hacerlo con respecto al circuito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el slew rate de cierta manera me define, si yo quiero evitar esas no linealidades, o si quiero hacer que mi circuito sea rápido, me va a definir cuál es la corriente de polarización necesaria. Fíjese que hasta ahora nosotros hemos estado usando como criterio para definir la corriente de polarización típicamente un presupuesto de potencia. Me dice, tiene 1 miliwatt o tiene 100 watts o nos dan una corriente de colector, una corriente de drain determinada. A veces la podemos definir en función de la transconductancia, pero no es muy común, ¿verdad? Que nos digan, bueno, este amplificador base común tiene que tener una transconductancia igual a tanto para tener una impedancia de entrada X, ¿verdad? Pero eso no es muy común. La manera alternativa generalmente que más se utiliza a la hora de definir cuántas son mis corrientes de polarización están relacionadas con este slew rate. ¿De dónde viene este delta VT? Bueno, ustedes saben muy bien, ¿verdad? Que si ustedes tienen un capacitor que se está cargando a una determinada tensión, yo sé, ¿verdad? Que la corriente en ese capacitor es igual a la famosa regla, ¿verdad? O ley del carga y descarga del capacitor, ¿verdad? Si esta corriente es igual a la corriente total que puedo meter en el operacional, que es la que está relacionada con la fuente corriente que lo esté cargando, vemos que entonces yo puedo definir mi slew rate como una relación entre la corriente que yo tengo de polarización en cada una de las ramas que quiero analizar, por lo menos en la rama crítica, sobre C, y eso me va a definir el delta VDT, o sea, el slew rate de mi circuito. Y este parámetro normalmente no, es obligatoriamente, lo van a encontrar en cualquier hoja de datos de un amplificador operacional o de cualquier amplificador que ustedes vayan a ver. Y como les digo, es el equivalente en analógico de lo que ustedes han visto en digital con respecto al T-Rise y al T4. Okay. Normalmente en electrónica analógica bipolar, este fenómeno puede quedar enmascarado por la resistencia de carga. Entonces, muchas veces cuando uno está manejando resistencias bajas, este fenómeno del slew rate no es tan importante. Pero si la resistencia es grande, se puede volver un asunto crítico. Y en ese caso sí es necesario, ¿verdad? Pues contemplar el efecto capacitivo de carga, que es el que me determina el slew rate. Si estamos trabajando en tecnología MOSFET integrada, no necesariamente discreta, pero integrada, siempre el slew rate va a ser un problema porque normalmente, como hemos visto, ¿verdad? En circuitos MOS, la carga, digamos, que presenta cualquier circuito MOS a la entrada es infinita, o sea, no vamos a tener una resistencia cargando normalmente los nodos de salida de los amplificadores. A no ser que sea la etapa de salida ya que maneja la carga principal. Ok. ¿Por qué se ve este problema? ¿Por qué hay este problema analógico, ¿verdad? En el circuito que puede generar una linealidad. Bueno, pensemos en lo siguiente. Tenemos aquí un amplificador, que este es un amplificador no emisor, perdón, un amplificador no inversor, no inversor, ¿ok? Se puede probar, ¿verdad? Que esto es igual, la ganancia de este circuito es igual a 1 más R1 entre R2, ¿verdad? O sea, ya lo probamos hace algunas clases y en todo caso, creo que en CC ya lo hicieron, ¿verdad? Y es un amplificador muy usado, ¿verdad? Como los que van a ver el semestre que viene, con amplificadores operacionales. ¿Qué sucede? Que si, digamos, este circuito tiene un pequeño cambio en V-in, ¿verdad? Es de esperar que, puesto que aquí habrá alguna capacitancia de carga, que a la salida, ¿verdad? Mi respuesta en función del cambio de la entrada sea igual a una señal exponencial.
suponiendo, ¿verdad? Fíjese que acá yo puedo suponer que tengo a la hora de la verdad un circuito con una constante RC, ¿verdad? Que va a estar dada, pues si yo desprecio la impedancia, lo que veo hacia allá, hacia la salida del operacional, ¿verdad? Despreciando lo que veo para allá, suponiendo que tengo una resistencia muy pequeñita por ahí, esa constante RC va a ser en este caso igual a C por R1 más R2, ¿verdad? Y eso es lo que me va a definir la constante RC de carga y descarga que tengo de este capacitor y que me define V out. O sea, esto se puede modelar como un sistema de primer orden, ¿verdad? RC, como los que ustedes han visto ya en CC y en CA. Y esto es normalmente lo que hasta ahora hemos hecho, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva de pequeña señal, generalmente eso es lo que analizamos, ¿verdad? Estamos hablando siempre de pequeños cambios en la señal de entrada. Pero no necesariamente es el caso, ¿verdad? O sea, generalmente podemos tener situaciones donde VIN conmuta de riel a riel, va de 0 a BDD, por ejemplo, o de BDD medios a BDD, o cae de BDD medios a 0, o sea, que tenemos una excursión que se conoce de riel a riel, ¿verdad? Que ese es el nombre que recibe. Y que de hecho sucede mucho cuando estamos, o sea, de hecho es la que sucede cuando estamos utilizando los dispositivos MOSFET o BJT como con puertas lógicas, ¿no? Ahí no tenemos análisis de pequeña señal, ahí solo análisis de gran señal. ¿Qué puede suceder? Bueno, lo que puede suceder es que si la corriente que puede entregar o absorber este operacional es muy pequeño, el slew rate va a empezar a deformar la respuesta exponencial que pensamos. Recuerden que cuando yo cargo un capacitor, ¿verdad? Bueno, que tenemos esta regla, esa carga es lineal, ¿verdad? Es una recta. Es una función de dv, esta es la pendiente, ¿verdad? De carga. O sea, yo tengo una carga que tiene un cierto slew rate igual a delta v de t. Una pendiente. El slew rate en realidad es esa pendiente que ustedes ven ahí. Si lo quieren ver de una manera un poquito más intuitiva, ¿verdad? Ustedes saben que cuando ustedes agarran un capacitor y le pegan una fuente corriente, la respuesta va a ser lineal. ¿Ok? Ya el semestre que viene incluso van a ver cómo utilizar capacitores alimentados por fuentes de corriente para generar, por ejemplo, circuitos osciladores. Se utiliza mucho, ¿verdad? Ustedes generan rampas con fuentes de corrientes y capacitores que son totalmente lineales, ¿verdad? Y con eso pueden, digamos, van a encontrar ahí, desarrollar circuitos que miden tiempo y otras cosas muy interesantes que van a estudiar el semestre que viene. Bueno, ¿qué sucede? Que aunque este fenómeno es lineal en términos de la variación de delta V, delta T, está en realidad deformando la respuesta lineal que yo espero, o sea, la solución lineal que yo espero de mi ecuación diferencial que describe este circuito lineal, cuando yo lo veo de una manera lineal, que ya sabemos, ¿verdad? Porque ustedes ya lo han hecho varias veces desde CC, que la respuesta, ¿verdad?, a esa función y a esa ecuación diferencial lineal es una exponencial típica, ¿verdad? Típicamente la solución de cualquier ecuación diferencial lineal termina siendo una colección de exponenciales, conjugadas o no, ¿verdad? Dependiendo de dónde estemos en el plano S. Entonces tenemos una deformación, ¿verdad? Esta deformación puede afectar la linealidad de mi circuito, porque recuerden que lo que estamos tratando de hacer son amplificadores que son lineales, que no afecten fuera de una determinada amplificación lineal mi respuesta de la señal que estoy tratando de manipular. Entonces, si eso es así, ¿verdad? Tenemos problemas de armónicos o de otras distorsiones, de hecho, ¿verdad? Tenemos armónicos porque hay distorsiones en la respuesta de frecuencia de mi circuito que impactan en la respuesta de tiempo. La respuesta de tiempo ya no es la solución exponencial tan bonita que esperábamos. ¿Cómo se puede caracterizar el slew rate? Bueno, lo podemos caracterizar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos, ¿verdad? Aquí un amplificador conectado como seguidor, donde estamos viendo ese efecto, ¿verdad? Aquí estoy equilibrándolo esto con lo del, con lo del inversor CMOS que habíamos visto antes. Bueno, esto en realidad es un amplificador como source, ¿verdad? Aquí tenemos una tensión de salida que está tomada de una tensión de entrada con ese transistor y una fuente de corriente que tengo acá, ¿verdad? Entonces, exactamente el mismo principio. Lo estoy cargando y descargando este capacitor
a la salida de este operacional, suponiendo que estoy usando el mismo operacional que definimos, ¿verdad? En la diapositiva superior. En este, ¿verdad? Suponiendo que estoy usando este operacional, ¿verdad? Esta es la etapa common source. Aquí le di vuelta al amplificador, no sé, por un errorcito puse que la fuente corriente es N y la fuente de señales P, o el transistor de señales P, pero bueno, significa que el diferencial sería NMOS. Es lo único que cambiaría, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la respuesta entonces del circuito ideal sin el efecto de slew rate, sería la línea punteada, y con el efecto de slew rate. Vean que el impacto es distorsión y velocidad. O sea, está afectando la calidad, la linealidad de mi circuito y además lo está haciendo más lento. Entonces tenemos un doble problema. Hay un aspecto de velocidad que está intrínsecamente relacionado con la constante RC, ¿verdad? La constante RC define un tau que la verdad me resulta equivalente a una frecuencia natural, ¿no? O sea, hay algo ahí inherente a la respuesta eh, exponencial de mi circuito que tiene que ver con su ancho de banda lineal, que es lo que vamos a estudiar a partir de ahora, la respuesta a frecuencia. Pero además de eso tengo este fenómeno no lineal, que también me afecta, porque también mete retardo en mi señal. Bueno, ¿cómo podríamos establecer dónde esa velocidad de establecimiento, esa tasa de cambio, ¿verdad? Que es la otra traducción que puede recibir el slew rate, ¿cómo la puedo caracterizar en función de una señal de entrada? ¿Y cómo lo puedo minimizar? O sea, la idea es que no exista, por lo menos hasta una relativa frecuencia. O sea, que a partir de determinada frecuencia, eso sea un problema, pero que antes de esa frecuencia yo ya pueda trabajar sin ninguna preocupación, solo concentrándome en la velocidad de la respuesta lineal de mi circuito. Bueno, podemos analizar esta señal senoidal. Si tenemos una señal senoidal de la forma Vin igual a un VO seno de omega t, sabiendo, digamos, que la salida de esta señal amplificada es la ganancia de mi amplificador no inversor por esa misma señal, suponiendo que es un circuito lineal, estamos suponiendo que es un circuito lineal, yo puedo hallar cuál es la, digamos, frecuencia o encontrar el slew rate máximo, mejor dicho, que yo necesito, mejor dicho, el mínimo, el slew rate mínimo o la tasa de cambio mínima que yo necesito para que este circuito no tenga distorsión. Como simplemente derivando esta función de esta manera, haciendo dv out en función del tiempo. Si yo derivo, ¿verdad? Pues ustedes saben que la derivada de seno de omega t es omega coseno de t. Obtengo esta función, ¿verdad? Bueno, ¿dónde será la pendiente de cruce máxima en una senoidal? Eso es simplemente encontrar, recuerden, ¿verdad? Que para encontrar una pendiente máxima, espero que se acuerden, pero es que el semestre pasado me llevé la sorpresa de que tenía muchos compañeros en clase que no sabían que las derivadas se pueden ayudar, se pueden usar para encontrar los máximos y mínimos de una función, ¿verdad? Lo cual me sorprende porque ya para esta altura ustedes han llevado muchos cursos de matemática y eso es algo que se ve en cálculo diferencial, o sea, en el segundo curso de matemática, pero bueno, ya no me sorprende mucho a veces la educación que estamos recibiendo en Costa Rica, porque al fin y al cabo una derivada es simplemente un cálculo dependiente, encontrar un máximo dependiente pues es muy fácil, ¿verdad? Es encontrar la pendiente de mi función y averiguar cuándo esa pendiente es cero, ¿verdad? En ese caso, cuando la pendiente tiene bueno, la pendiente cero en realidad sería así, ¿verdad? Cuando yo encuentro esa pendiente y la igualo a un cero, puedo encontrar el máximo, ¿verdad? El punto máximo donde esa pendiente tiende infinito, ¿verdad? Entonces, en este caso, es claro que eso solo cubre los cruces por cero, ¿verdad? Y la pendiente de la función seno, ¿verdad? Es máxima, ¿verdad? Entonces,
Aquí si ustedes sacan esta derivada, en cierta manera lo que están encontrando, ¿verdad? Es un máximo o un mínimo dependiente. Bueno, sabemos que esto va a ser máximo cuando estamos en el cruce por cero, ¿verdad? De coseno de omega t. ¿Ok? Y eso ocurre, ¿verdad? Cuando coseno de omega t vale 1, ¿verdad? Que es el caso máximo. Ustedes saben que puesto que la señal coseno va desfasada con respecto a la señal senos 90 grados, ustedes saben, ¿verdad? Que ese máximo en la coseno ocurre en t igual a 0. ¿No? Entonces, simplemente sustituimos todo este término, ¿verdad? Por ¿cómo es? El valor máximo del coseno. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? La señal coseno tiene una pendiente, ¿verdad? De V de t igual a 0. O sea, ahí encontramos el máximo, ¿verdad? Porque en ese punto, ¿verdad? La pendiente, ¿verdad? Se vuelve 0 en la señal coseno. ¿Ok? Que está aquí, ¿verdad? Cuando ustedes llegan al pico del coseno, ¿verdad? Ahí la pendiente es por un momento 0 y luego empieza otra vez a variar la función, ¿verdad? Y el máximo es en el cruce por 0. Entonces ustedes tienen esta definición del slew rate crítico, ¿verdad? O sea, su circuito tiene que entregar una corriente en función de la capacitancia de carga que ustedes tengan. Sería aquí, ¿verdad? Igual a esta expresión que está aquí, ¿verdad? Si ustedes ya conocen la capacitancia, si C es conocido y normalmente uno puede estimar un C, peor caso, eso me permite hallar la corriente de polarización que yo necesito para que a determinada frecuencia, ¿verdad? El circuito se comporte de manera lineal, o sea, no vea esta deformación que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Fíjense aquí cómo en los cruces por cero la señal se está deformando por el efecto del slew rate. ¿Ok? Entonces la idea es, ¿verdad? Que esa pendiente de salida sea menor que el slew rate en la medida de lo posible. Entonces eso establece como un tope para la señal, digamos, de salida de mi circuito senoidal, ¿verdad? Ok, ¿dudas, preguntas? Listo. Bueno, esto entonces me permite definir lo que se conoce como la frecuencia de trabajo máxima de mi circuito y la puedo generalizar un poquito, ¿verdad? En función recuerden que el slew rate es una función también de cuánto estoy variando entre la entrada y la salida, ¿verdad? Si es pequeña señal, yo no hago cálculos de slew rate, pero si tengo un cálculo fuerte, o sea, tengo una oscilación fuerte de señal, pues sí es necesario, ¿verdad? Conocer esa oscilación para determinar el slew rate. Si yo, por ejemplo, supongo que a la salida de mi sistema voy a tener una variación entre un determinado Vin max, un determinado Vin mínimo y un determinado Vin max, yo puedo definir, ¿verdad? Mi señal de salida de esta manera. ¿Ok? Noten que este es el valor medio, ¿verdad? De la señal. Esto sería Vmax más Vmin entre 2, ¿verdad? Me define el valor medio de la señal, el offset. Y esta es la señal que está oscilando, ¿verdad? Pico a pico, ¿verdad? Vmax menos Vin dividido entre 2. Esto me define el V pico, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí tengo V pico seno de omega t más el valor de offset. Si yo saco la derivada de esto, ¿verdad? Este término se me va. Yo saco dv out de t. ¿Ok? Eso va a ser igual a omega, ¿ok? Por la resta, ¿verdad? Entre Vmax menos Vmin
sobre 2 por el coseno de omega t. Y puesto que yo necesito, ¿verdad? Encontrar el punto donde eso ocurre, ¿verdad? En una señal cosenoidal, ¿verdad? Tengo una señal cosenoidal, ¿verdad? Si yo encuentro el máximo, ¿verdad? Esto entonces lo igualo a 0 y eso solo es posible, ¿verdad? Si yo igualo esto a 0, encuentro ese máximo, ¿verdad? Ese máximo ocurre solo cuando coseno de omega t es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que es en este punto, ¿verdad? Aquí tengo el máximo, ¿verdad? Y el valor para el cual esto de acá es máximo, ¿verdad? Este valor de V out de t es máximo, es cuando coseno de omega t. Esto es para encontrar el punto de cruce, ¿verdad? Que sería aquí, ¿verdad? Ahí es donde tengo la pendiente máxima, ¿verdad? Y para decir cuándo ese valor es máximo, es simplemente cuando coseno omega t es igual a 1, ¿verdad? Cuando esto es igual a 1, este es el valor máximo de pendiente que tengo. Así que aquí simplemente puedo despejar este omega, ¿verdad? Paso esto a dividir. Ok, y lo que me queda es de V out de t dividido todo esto de acá, ¿verdad? Es igual a esto omega fp. Aquí simplemente SR aquí creo que debería cambiar esta expresión, ¿verdad? Porque es medio confusa, pero es U rate, ¿verdad? Porque no lo ha venido usando Razavi y luego lo pone ahí, ¿verdad? Es delta V de t, ¿verdad? O sea que esto me permite encontrar la frecuencia máxima de trabajo de mi circuito amplificador en términos de que se mantiene su linealidad como un amplificador. Esta frecuencia de trabajo normalmente se le conoce como el ancho de banda de potencia total o full power bandwidth. Típicamente se lo dan a uno cuando uno va a comprar un operacional, ¿verdad? Y es simplemente esto de acá. Fíjese que si ustedes les dicen cuánto es esa frecuencia, conociendo cuál es la excursión de salida, el V pico que ustedes necesitan, pueden encontrar el slew rate. Y con el slew rate, sabiendo la capacitancia de carga que ustedes van a poner acá, pueden encontrar la corriente de polarización en las etapas de salida de su amplificador. Es como que el proceso normal a la inversa, ¿verdad? De todo lo que hemos derivado, ¿verdad? Bueno, ¿listo? ¿Alguna preguntita de esto? Yo este tema no lo voy a evaluar en el examen tampoco, porque en realidad usted lo van a volver a ver el semestre que viene con más calma. El slew rate se estudia con mucho más calma cuando estudian operacionales, pero sí quiero que lo entiendan en función de la perspectiva de cómo eso me puede definir la corriente de polarización del circuito que yo necesito. O sea, es una manera alternativa de encontrar la corriente de polarización que yo necesito para una etapa de salida, por lo menos, de un amplificador operacional. Y de hecho les va a servir entonces, guarden estas notitas, ¿verdad? Por ahí o cuando vean el video para la tarea extra que voy a entregar por ahí al final de curso, ¿verdad? Por aquellos que estén un poquillo bajos en la nota y la quieran subir un poco, les voy a tirar de tarea extra que diseñen un operacionalcito, un operacional de 2 etapas como el que acabamos de ver, que me lo simulen ahí en LT-Spice y yo les doy ahí unos puntillos extra por aquello que haya alguno que quiera todavía mejorar un poco más su nota. Y entonces, pues va a necesitar esto, ¿verdad? Va a necesitar entender cómo calcular la corriente de polarización de sus etapas de salida en función de la frecuencia o el ancho de banda de potencia total, el omega FP que yo le voy a dar. Entonces, por ahí lo guardan. Ok. Bueno, vamos a seguir hablando de frecuencia, pero ahora ya nos vamos a mover al ámbito de frecuencia, digamos, que está relacionada, ¿verdad? Con el análisis de circuitos lineales, que ustedes lo que conocen, ¿verdad? La transformada de Fourier y de Laplace, que me permite moverme entre el mundo de la frecuencia y el mundo del mundo del tiempo, ¿ok? El dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Para ver qué sucede ahora sí con los circuitos reales que tenemos que diseñar. Bueno,
Suponiendo que no hay efectos de slew rate, aquí vamos a suponer que el slew rate, ¿verdad? No juega en estos análisis. El slew rate es un fenómeno que ya diseñamos, polarizamos de manera adecuada el circuito, de manera que el slew rate no tiene un efecto en mi amplificador. Yo puedo, sin embargo, notar, ¿verdad? Cuando yo tengo un amplificador que conforme yo aumento la frecuencia de la señal de entrada, la amplitud a la salida de mi circuito, ¿verdad? Empieza a disminuir. Este fenómeno en realidad está prevalente en todo el universo, ¿verdad? Y tiene que ver con el hecho de que la energía, ¿verdad? Que yo tengo, digamos, por ejemplo, a nivel ya fotónico, ¿verdad? Es una función de la constante de Planck, ¿verdad? Y la frecuencia de oscilación de la partícula o el fotón que yo estoy analizando. Ya desde ese nivel fundamental vemos que es imposible, ¿verdad? Que podamos hacer que un circuito oscile en frecuencia, o que un sistema, digamos un fotón, ¿verdad? Oscile a frecuencias infinitas, ¿verdad? Porque no existe suficiente energía en el universo, ¿verdad? Tarde o temprano la energía necesaria para hacer que ese fotón oscile se acaba. Bueno, de ahí vienen todos los estudios de Boltzmann y otros, ¿verdad? Y la determinación de que la energía se mueve en cuantos, en paquetes. Ustedes lo vieron el semestre anterior, ¿verdad? Cuando vemos los saltos cuánticos que hay entre los distintos niveles de energía en los materiales y que caracterizan así a los, ¿verdad? Los dispositivos, perdón, a los materiales con que construimos dispositivos, en particular los semiconductores y toda esa cosa. Ustedes lo vieron el semestre anterior. Bueno, nosotros a nivel de circuitos no nos vamos a ir tan a fondo porque la verdad sabemos que esto es bastante complejo de manejar. Sin embargo, sabemos que de una u otra manera la energía en los circuitos normalmente es absorbida por dispositivos parásitos, ¿verdad? Absorbida, no disipada. Sabemos que la resistencia gasta energía, ¿verdad? La disipa. Pero las capacitancias y las bobinas, ¿verdad? Normalmente absorben energía. Pues si yo tengo un circuito, por ejemplo, de este estilo, es muy probable que a la salida del mismo tenga efectos inductivos en el cable y efectos capacitivos también en el mismo, y ni hablar de la carga que tenga conectada a la salida. Estos dispositivos LC chupan energía, ¿verdad? Se necesitan absorber algo de energía de la que entrega el amplificador. En particular, si despreciamos las capacitancias, que normalmente no son un problema, sino a muy altas frecuencias, hablando ya en gigahertz, tenemos que el fenómeno principal de disipación, ¿verdad? Bueno, podríamos dejar aquí la bobina, ¿verdad? Que está en serie. Me produce, si ustedes se dan cuenta, aquí una especie de divisor de voltaje, ¿verdad? Yo tengo una reactancia debida a la bobina, ¿verdad? Que, parásita que apareció ahí, genera un divisor de voltaje con la reactancia de la capacitancia que tengo ahí en paralelo con la salida. Entonces aquí tenemos un V out, que sería este de acá, y aquí tengo un Vx. Entonces este Vx, vean que se ve, debe, ¿verdad? Dividirse entre este divisor ¿verdad? De voltaje que tenemos acá con estas reactancias. Bueno, y eso es un problema porque eso significa, ¿verdad? Que no todo Vx llega a Vout, ¿verdad? Si la bobina es muy grande, aquí se me queda un buen pedazo de mi Vx, ¿verdad? Y para colmo, si la capacitancia es pequeñita, ¿verdad? O la frecuencia de trabajo, perdón, la capacitancia es grande, o la frecuencia de trabajo de la señal es grande, esta reactancia de acá empieza a hacerse muy pequeña, ¿verdad? Bueno, generalmente uno puede despreciar, como les digo, el efecto de DSL a muy alta, solo a muy altas frecuencias uno lo considera, pero el de las capacitancias no se puede despreciar, porque las capacitancias parásitas en los circuitos o la capacitancia de carga que normalmente yo tengo, imaginemos que aquí yo estoy alimentando un transistor MOSFET en una tapa common source, digamos que tengo aquí una tapa common source. Pues yo tengo una capacitancia grande mirando para allá.
Esta capacitancia hace que la reactancia tienda a 0 conforme ese aumenta, ¿verdad? Conforme la frecuencia de oscilación de mi circuito. Bueno, hay que decir omega, pero ustedes me entienden, estoy siendo un poco informal, ¿verdad? Conforme la frecuencia de trabajo de este circuito aumenta, esta reactancia se vuelve cada vez más pequeña, tiende a 0. O sea, V out tiende a 0. La ganancia, por lo tanto, del circuito empieza a caer. Porque esta capacitancia empieza a robarse, a chuparse corriente que debería, ¿verdad? Quedar para V out. O sea, la tensión, en pocas palabras, aquí fue que esta reactancia cada vez vale menos, ¿verdad? Y por lo tanto, V out se empieza a aproximar a la Tierra. O sea, empieza a ser 0. Que es lo que estamos viendo aquí. Vean cómo la señal se va haciendo cada vez más pequeña. Ojo que esto es un efecto de, tengámoslo claro, ¿verdad? Pequeña señal. ¿Ok? Esto no está afectando la corriente de polarización del circuito ni nada de eso, ¿verdad? Para las corrientes de polarización, este capacitor es un abierto, ¿verdad? Ahí no hay problema, ahí sigue habiendo VDD medios o la señal que hayamos puesto ahí CC, ¿verdad? Ahí sigue estando. Pero en pequeña señal, la señal de salida es cada vez más pequeña debido a ¿verdad? A este fenómeno. Tenemos entonces que caracterizar el mismo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se conoce como respuesta de frecuencia de amplificadores. Es tratar de caracterizar este fenómeno, analizarlo y en la medida de lo posible, ¿verdad? Ayudarnos con esto para poder diseñar amplificadores que van a funcionar en determinados rangos de frecuencia. ¿Okay? Necesitamos algunas definiciones que ya habíamos visto, pero los vamos a repasar. Bueno, aquí lo importante es que la ganancia de voltaje de mi amplificador es función de la frecuencia. O sea, en realidad yo soy formal, yo tengo que escribir ADS. O si quiero trabajar en plano complejo, ¿verdad? Eso, A de J omega. Esa es una función, ¿verdad? De la frecuencia de oscilación. Normalmente tengo una frecuencia a partir de la cual la ganancia que yo tengo definida en CC, o lo que se conoce como banda media, se empieza a atenuar. O sea, a esta frecuencia de acá normalmente le vamos a llamar la frecuencia de corte. O a veces se les dice la frecuencia menos 3 decibeles. Se define de manera arbitraria. ¿Ok? 3 decibeles, en este caso, en esta definición, es cuando la ganancia cae a la mitad. ¿Ok? La ganancia de potencia cayó a la mitad. Entonces, por definición, menos 3 decibeles es igual a 10 log la relación entre, ¿verdad? Las potencias, ¿ok? Cuando esto cae a la mitad, ustedes pueden probar, ¿verdad? Que 10 log de 0.5 es igual a menos 3 dB. Entonces, esta es, digamos, la definición formal, que es de donde nace el, digamos, concepto de la frecuencia de corte, de potencia, la potencia de corte o la frecuencia menos 3 dB. Sin embargo, como estamos hablando de amplificadores de voltaje, normalmente nosotros queremos referir esto a tensiones. ¿Ok? Es más práctico trabajar con tensiones que con potencias. O con corrientes. Es más práctico trabajar con tensiones y corrientes que con potencias. Entonces yo puedo replantear esto de una manera así medio truculenta, ¿verdad? Un truco numérico que yo creo que a los matemáticos no les hace mucha gracia, pero los ingenieros siempre usamos esos trucos, ¿verdad? Yo voy a decir, ¿verdad? No sé si matemático, que sería un físico el que no le gustaría mucho esta diferencia. Capaz que voy a definir la potencia de salida como VO cuadrado RO y la potencia de entrada como VI cuadrado RI. ¿Ok? Luego, arbitrariamente, y aquí es donde está la arbitrariedad, yo voy a suponer que las dos resistencias son iguales. Es más, voy a suponer que son iguales a un ohmio, que no es necesario. Esto simplemente para definirlo tomar como un criterio, ¿verdad? Pero ya vemos, ¿verdad? Que normalmente RO y RI no son iguales. Pero bueno, voy a suponer que son iguales y que valen un ohmio. Despejando de acá, me queda entonces que menos 3 es igual a 10 log de VO cuadrado sobre VI cuadrado. Elevar algo al cuadrado en un logaritmo es equivalente a sacar el exponente, ¿verdad? Y multiplicarlo. Así que ese 2 pasa afuera y me queda multiplicarlo acá de manera que menos 3 es igual a 20 log de VO VI.
Y haciendo el despeje, ¿verdad? Con calma, pues encontramos que la frecuencia de corte, donde la ganancia de la potencia cae a la mitad, también se puede visualizar como aquel punto donde la ganancia de voltaje es igual a 1 sobre raíz de 2, o 0.707. O sea que si ustedes hicieran un zoom acá, digamos, aquí exageré un poquito para que lo pudieran ver, voy a hacer un poquito más grande. Esta diferencia entre la ganancia que había en CC y la ganancia en el punto F1 es, si estamos hablando en decibeles, menos 3 decibeles. Aquí tengo 3 decibeles de diferencia entre estos dos puntos. O lo que es lo mismo, hay una relación, ¿verdad? Entre este valor y este, de 0.7. Ok, 1 sobre raíz de 2, 0.707. Nosotros nos vamos a quedar con esa definición, la de menos 3 decibeles, ¿ok? Para la caída VI, que es equivalente a 1 sobre raíz de 2. Bueno, esto ya lo habíamos hecho también, pero lo vamos a repasar rapidito, lo hicimos al puro principio del curso. Yo puedo definir lo que se conoce como el producto GBW, el producto ganancia ancho de banda. Si yo supongo que mi sistema es de primer orden, es esto que tenemos acá, que es lo que acabamos de definir arriba, o sea que solo tengo un polo. Ok, y por cierto, vayan repasando lo de polos y ceros, ¿verdad? Lo que estudiaron en SEA, ok, porque lo vamos a usar bastante. Yo puedo decir, ¿verdad? Que si yo puedo suponer que mi amplificador tiene esta forma de respuesta en frecuencia porque es un sistema de primer orden, tengo entonces esta relación en función de la ganancia, ¿verdad? O mejor dicho, esta es la relación de ganancia en función de la frecuencia, igual a la ganancia en CC, que sería este punto de acá, ¿verdad? Aquí tengo a V, sobre 1 más S sobre omega C, donde esto está expresado de manera canónica, ¿verdad? Aquí estoy expresando como omega C la frecuencia de corte, ¿verdad? O 1 sobre el polo, ¿verdad? Donde yo estoy empezando a caer, ¿verdad? Con mi diagrama de Bode. Cuando la omega mucho mayor que omega C, o sea, cuando la frecuencia crece mucho para la derecha, yo puedo suponer que este parámetro de acá es mucho mayor que 1, ¿verdad? La magnitud por lo menos. Así que puedo, ¿verdad? Reacomodar esto para que me quede esta expresión. Calculo su magnitud y como a mí me interesa ver a dónde es que el circuito alcanza la ganancia unitaria, que sería el punto donde deja funcionar como amplificador, igualo esto a 1 y determino, ¿verdad? Que el producto ancho, ¿verdad? Ganancia ancho de banda de mi circuito tiene esta forma, ¿verdad? O sea que es una constante. El producto ganancia ancho de banda, ¿verdad? Es siempre una constante, ¿ok? Bueno, siempre y cuando, ¿verdad? F sea mucho mayor que FC. Entonces, era un repasito más o menos de lo que hemos visto hasta ahora, que habíamos visto al principio del curso y ya lo dejamos de ver. Y bueno, vamos a volverlo a reutilizar. Bueno, vamos a dejar introducido el tema y luego nos vamos a un pequeño recreo. ¿Por qué es importante, verdad, pensar un poquito en la respuesta de frecuencia? Bueno, pensemos en lo siguiente, ¿verdad? Este es el rango de audición humana cuando uno nace, ¿verdad? Cuando está bebé, ¿ok? Y este es el rango del ancho de banda de un sistema telefónico tradicional, ¿ok? Que todavía es el que utiliza, digamos, este ancho de banda es el que todavía se utiliza en las redes celulares, ¿verdad? Ustedes han notado la diferencia cuando uno habla con alguien por WhatsApp o por Telegram, por Zoom, a cuando uno habla con alguien por el teléfono, ¿verdad? Por la línea corriente telefónica, ¿verdad? Uno escucha, ¿verdad? Mucho mejor, o sea, la voz realmente se nos parece a la persona con que estamos hablando, cuando estamos utilizando WhatsApp, ¿verdad? O Telegram, a como cuando estamos usando la llamada normal. Y lo que es peor, ¿verdad? Las mujeres se oyen peor, ¿verdad? O sea, las mujeres, la voz de una mujer cuesta mucho más de reconocerla en un teléfono tradicional que en un hombre, porque la mujer tiene componentes más altos en frecuencia que son cortados por ¿verdad? Este corte tan abrupto que tiene tradicionalmente la telefonía celular, pues por cuestiones históricas, ¿verdad? Porque antes los cables no podían transmitir frecuencias muy altas, ¿verdad? Entonces los sistemas estaban limitados y bueno, sí,
arbitrariamente se definió el rango de frecuencia dentro este, de este ancho de banda de apenas unos 3.1 kilohertz para que los cables, ¿verdad? Pues no generaran problemas extra. Y bueno, en realidad también porque eso se utilizaba para multiplexar muchas llamadas por un cable y otras técnicas que ya no se usan, pero que usaron mucho tiempo, por lo menos en telefonía, sí se usan en otras cosas. Por eso es que, por ejemplo, como les digo, ¿verdad? Las frecuencias de corte a veces varían un poco y el medio, digamos, donde están las frecuencias dominantes también, ¿verdad? En los hombres, la voz está situada entre 85 y 180 Hz y las mujeres más o menos su valor medio entre 165 y 155. Los niños la tienen un poquito más alto todavía. Pero además hay consonantes fricativas como la S, la F y otras que, que no se escuchan bien, ¿verdad? Por esta línea. De hecho, por eso ustedes han visto que cuando uno llama por teléfono a reservar un pasaje, ¿verdad? Por telefónico y le dicen, ustedes han visto los agentes de viaje que dicen Tango India, en lugar de decir TI, o no sé cuándo, ¿verdad? Foxtrot, se dice la palabra porque por el teléfono decir F y S suena igual. Entonces, ustedes escuchan a alguien que les dice S o F por el teléfono, normal, la línea normal, ustedes van a entender el mismo sonido. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la S y la F es muy, muy, muy sutil en términos de alta frecuencia y si nos volamos esos parámetros de alta frecuencia, esos componentes de alta frecuencia, el sonido es indistinguible, ¿verdad? ¿Ok? Aparte que también tiene que ver el medio, ¿verdad? No es lo mismo transmitir cuando ustedes están hablando con alguien frente a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes están pasando a través de un medio, digamos, que es el aire, y en parte la estructura ósea, tanto suya como la persona que está escuchando, sobre todo en el cráneo, a lo que ocurre cuando ustedes están, digamos, grabando, ¿verdad? Una grabadora, por ejemplo, ustedes van a grabar o van a poner en un micrófono su voz, la única interferencia o digamos el único medio intermedio que hay es el aire, ¿verdad? Bueno, suponiendo que el micrófono y todo eso queda todo metido dentro de la grabadora, ¿no? Mientras que cuando ustedes le hablan a alguien al oído, ¿verdad? O cerca, es la relación entre su voz y el oído y contempla el aire, el cráneo, ¿verdad? De la otra persona y otras cosas que hacen que la función de transferencia sea distinta, ¿verdad? Entonces, como la función de transferencia, o sea, el camino es distinto, los resultados son distintos. Algo similar ocurre, por ejemplo, cuando uno manipula video, ¿verdad? El ancho, digamos, de banda es muy importante a la hora de determinar qué tanta resolución tengo yo en una señal de video, una señal gráfica. Sobre todo cuando tengo contrastes tan grandes como del blanco al negro, como en esta letra, ¿verdad? Muy definidos, ¿verdad? Muy afilados. Si mi sistema no tiene un muy buen ancho de banda, esa transición, ¿verdad? No es tan abrupta y puede generar esto que es esas figuras borrosas que vemos normalmente en algunos dispositivos, ¿verdad? Cuando la señal que está siendo transmitida no es de mucha calidad. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Cuando ven videos en YouTube, ¿verdad? Cuando se baja la calidad del video, se empieza a ver todo un poco más borroso porque no podemos ver muchos de esos contrastes que necesitamos para identificar figuras. Entonces es necesario estudiar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad lo que yo necesito es que mi circuito no sea el que me produzca estas cosas, ¿verdad? Mi circuito debe ser capaz de manejar las señales en el ancho de banda que a mí me interesa para no solo distorsionar, o sea, para que no haya problemas de no linealidad, sino para que además pueda transferir la señal en su contenido espectral completo, en la mayor medida, en la medida de lo posible, ¿verdad? No perder información espectral que me puede producir distorsiones, como por ejemplo esta que tenemos acá. Bueno, vamos a parar unos 10 minutos ya después de esta introducción y nos vemos a las 2 y 5 minutos, digamos, para darnos un tiempo de descanso y continuamos.
Ok, bueno, estamos de vuelta. Ok. Quería mover esto, pero no me deja. Bueno. Sí, un detalle por ahí, creo que les hizo un enredo medio con lo de la pendiente y como yo prefiero eh, aclarar las cosas y que no queden ahí, ¿verdad? Mal. Este, no importa si me equivoqué, después corrijo el video, si me da chance, si no, qué importa, queda ahí total, más metidas de pata ha tenido una vida. Cuando uno va a encontrar, digamos, un máximo, ¿verdad? Para que, claro, porque yo supongo que ustedes lo vieron, pero por aquello, porque me preocupó que mucha gente no lo había visto en matemática todavía, en el semestre cuando di activos. Cuando yo busco un máximo o un mínimo, una función, lo que ando buscando es el lugar donde la pendiente es igual a cero, ¿verdad? La pendiente donde la función, en este caso una dv de t, está muy pequeñito, ya me va a regañar ahí la compañera Ashley. dv de t es igual a cero, ¿verdad? Porque en ese punto es cuando la función deja de crecer, ¿verdad? Ok, entonces, disculpen ahí por el enredo, ¿verdad? Entonces, mis máximos y mínimos en una función es simplemente encontrar la función, derivarla y igualarla a cero, ¿verdad? Normalmente la segunda derivada me da la concavidad, aunque generalmente, normalmente no es necesario, ¿verdad? Hilar tan fino. Generalmente uno sabe si una función está en un máximo, en un mínimo, de otras maneras, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, la definición de un máximo y un mínimo en función de la función. Y la pendiente máxima, ¿verdad? Bueno, lo que andábamos buscando, en este caso andábamos buscando lo contrario, ¿verdad? Cuando teníamos dv de t máximo. ¿Ok? dv de t máximo. Andamos buscando el máximo de esta función. ¿Verdad? Que vimos, en este caso, ¿verdad? Tenemos acá, ocurren los cruces por cero de la función, ¿verdad? Y esos cruces por cero ocurren, ¿verdad? Este, para el coseno, ¿verdad? Cuando el coseno vale 1, ¿verdad? Entonces, porque fíjese que la señal senoidal, la señal cosenoidal va desfasada, ¿verdad? Perdón, la señal senoidal empieza acá, ¿verdad? Y la señal cosenoidal va desfasada, ¿verdad? Va haciendo esta cosa por así. Entonces, o lo que es lo mismo, lo podemos ver simplemente en la función ya despejada, ¿verdad? ¿Cuándo es esto máximo? Ok, bueno, es esto máximo cuando esto vale 1, ¿verdad? Y eso vale 1 cuando omega es igual a 0. Entonces, quería aclarar eso, ¿verdad? Para que no les hice ahí un arroz con mango por ahí que capaz que los confundí un poco, ¿verdad? Pero bueno, de ahí quería dejar eso claro. Luego, vamos a dejar planteado las bases entonces de cómo empezar con el análisis de respuesta a frecuencia de un circuito. Yo les pido por favor que repasen un poquito lo que ya saben de CA, okay, sobre todo BODE, análisis de filtros, primer orden, paso bajo, paso alto, que lo repasen porque lo vamos a usar bastante. Yo voy a suponer que ustedes ya saben hacer análisis de respuesta a frecuencia de BODE, ¿verdad? No puedo enseñarles eso ahora. Ya es algo que ustedes deben conocer y que es fundamental, ¿verdad? Para el análisis de señales electrónicas o eléctricas, ¿verdad? Y no solo eléctricas, sino eso es fundamental para cualquier fenómeno de análisis de frecuencias. ¿Ok? Entonces es algo muy importante. Así que lo vayan repasando. Cualquier cosa, si tienen una duda, me pueden escribir por el TEC Digital, con gusto. Pero no lo vamos a ver en clase. Yo supongo que ustedes saben trazar un bode, saben cómo ver el cambio de fase en función de la frecuencia, el cambio de amplitud y todas esas cosas. ¿Okay? Yo tengo que suponer así. Supongo que también que tienen una noción ya del plano S. Si ya llevaron señales y sistemas, ya la tienen. Si no, y no lo vieron en CA, bueno, a repasar el libro de CA, aunque no lo hayan visto en clase, porque esos son temas que yo no puedo impartirles ahora porque sería irnos muy para atrás. ¿Verdad? Y que de todos modos el semestre que viene lo van a necesitar un montón en análisis de circuitos integrados lineales. Y más adelante en control, los que no están en computadores. Bueno, tenemos este filtro. Este es un filtro paso bajo de primer orden, ¿okay? Que ya conocemos desde CC, de hecho. Es el famoso, ¿verdad?, circuito de carga y descarga de un capacitor, pero que también se puede analizar por su respuesta de frecuencia en función de su variación, digamos, en términos de la frecuencia de Vin. O sea, yo podría plantear, ¿verdad?, Vout como una expresión
de S igual a Vin de S por la reactancia dada por esta capacitancia entre la suma de esa reactancia más R1. ¿Ok? O en pocas palabras, de aquí yo puedo derivar una expresión de ganancia, V out, V in de S igual a este SC pasa abajo, ¿verdad? Lo puedo pasar para abajo a esta expresión que tengo acá, ¿no? Que si lo acomodo de manera canónica sería igual a 1 más S sobre 1 sobre RC. Esto. Vean que ese 1 sobre RC es lo que yo voy a definir como la frecuencia de corte, ¿verdad? O sea, aquí tengo una frecuencia de corte igual a 1 sobre RC. Multipliquémoslo por, habría que meter el 2pi aquí, ¿verdad? Para que me quede en términos de F, ¿verdad? La frecuencia de corte es 2pi. Es omega C sobre 2pi, ¿verdad? Para que vayan recordando, ¿verdad? Entonces, este filtro paso bajo intuitivamente, y eso es por eso yo les digo, ¿verdad? A veces uno se enamora de las fórmulas y se las aprende en memoria, van a buscando el formulario. Este filtro es fácil de entender intuitivamente. ¿Qué sucede conforme aumenta la frecuencia para este capacitor? Se va haciendo un corto. Si esto se va haciendo un corto conforme aumenta la frecuencia, ¿verdad? Porque sabemos que la reactancia de un capacitor es la inversa de la frecuencia, o es inversamente proporcional a la frecuencia. Si este capacitor se empieza a hacer un corto, este nodo cada vez más se parece a mi nodo de referencia, ¿verdad? Tierra. Entonces, por eso es que V out, ¿verdad? La ganancia empieza a caer porque V out empieza a caer. Por eso se le llama filtro paso bajo, ¿verdad? Porque me deja pasar las frecuencias debajo de una determinada frecuencia de corte y después de esa frecuencia de corte empieza a atenuarlas. Si yo hiciera el bode de este circuito, recordando que el bode sería 20 log de esta relación de acá, ¿verdad? Recordando que para hacer el bode yo tengo que cambiar S por J omega y luego encontrar la magnitud de este número complejo que me aparece acá, pero como ya lo sabemos hacer de memoria, ¿verdad? Sabemos que eso en realidad el bode me va a dar algo así, ¿verdad? Aquí tengo la frecuencia de corte y mi circuito está produciendo una pendiente de menos 20 dB, un roll-off, como le dicen en inglés, por década, ¿verdad? Después de dicha frecuencia de corte. Ese sería el equivalente de bode, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes me puede decir, profe, para qué bode? Eso se usaba antes porque no había manera de graficar, no había manera de graficar sencillamente estas relaciones, entonces había que hacer soluciones gráficas. Sí, estoy de acuerdo. Y por eso es que yo no les voy a pedir que me hagan las respuestas en papel semilogarítmico ni demás. Pero el bode igual es muy fácil de sacar intuitivamente. Entonces es más rápido hacer un bode de esta manera, así a mano alzada ahí en el papel. Y luego cuando ustedes corran el circuito en Spice o analicen en Python, pueden ver si su respuesta es equivalente, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? Para verificar. Pero recordando que siempre usar herramientas electrónicas termina siendo un poquito más lento y pues porque siempre hay que invertir un tiempo en hacerlas funcionar y todas estas cosas, ¿verdad? Es siempre bueno tener a mano estas herramientas, digamos, analíticas, que aunque ya no necesitamos que sean tan precisas como hacía 30, 40 años que no había computadoras ni calculadoras
científicas para calcular estas cosas, por lo menos rápidamente nos damos una idea de cómo tiene que responder un circuito. Cuando lo estamos diseñando, lo podemos hacer a mano alzada, hacemos los gráficos y luego vamos a verificar, ¿verdad? En los simuladores o en las herramientas de medición. Ok, entonces, de nuevo, no significa que yo les voy a exigir, ¿verdad? Que me hagan un bode perfecto con papel semilogarítmico para poder comprender la función de transferencia de cualquier circuito. Para eso está SPICE, que lo va a hacer mejor, el análisis de AC de SPICE. Pero sí necesito ver que ustedes están entendiendo más o menos dónde están los polos, qué significan los polos, y para eso este análisis es lo más práctico, ¿verdad? Entonces, no no nos vamos a escapar de eso. ¿Qué pasa con un amplificador common source? Podemos ver este efecto. Pensemos en lo siguiente, supongamos que tenemos un amplificador que está manejando una relativa, una carga capacitiva, cualquiera. Y como les digo, es inevitable, siempre va a haber una carga, puede ser la carga capacitiva de la misma punta del osciloscopio que ustedes están usando para medir, o puede ser qué sé yo, el circuito que sigue, lo que sea, ¿verdad? Ustedes siempre tienen una carga. Y en CMOS normalmente es capacitiva. Ustedes saben por la regla, ¿verdad? Intuitiva, que la ganancia de este circuito, ¿verdad? Dice, ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que la ganancia de la misma es menos GM por la impedancia característica que yo veo en el drain, por la impedancia de carga que veo en el drain del transistor. Bueno, esa impedancia ahora es RD paralelo 1 sobre SCL. Si lo vemos en pequeña señal y dibujáramos el modelo, está claro que este capacitor queda en paralelo con RD. ¿Qué sucede? Que esto de acá es una respuesta o una forma de circuito que me da a entender que conforme la frecuencia aumente, este circuito, esta capacitancia de acá, se va a empezar a cortocircuitar o se va a empezar a eliminar a RD y Vout va a tender a cero. O sea, yo puedo esperar que en este circuito la ganancia del mismo tenga una forma parecida a la del circuito que acabamos de analizar. Voy a tener una frecuencia de corte 1 sobre R de CL. O sea que voy a tener un polo por ahí. Yo podría esperar esto intuitivamente. Lo podemos probar. Podemos hacer esa prueba. Fíjense que RD paralelo 1 sobre SC L es igual a RD sobre 1 sobre RD sobre SCL, perdón, sobre 1 sobre SCL más RD, y esto es equivalente a RD sobre 1 más S RD CL. Por lo tanto, la ganancia que está especificada, ¿verdad? Como menos GM perdón. Por lo tanto, la ganancia en función de la frecuencia, ¿verdad? Está dada por esta fórmula de acá. Menos GM por esto que acabamos de encontrar acá, ¿verdad? RD entre 1 más S RD. Ahora, a mí lo que me interesa es encontrar la ganancia en términos de la frecuencia de oscilación, ¿verdad? La frecuencia compleja, senoidales. Entonces, yo lo que hago ahora es sustituir S por L, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer para pasar a este punto de acá es sustituir S. Todas las S las voy a cambiar por una omega, ¿verdad? Y voy a encontrar la magnitud del número
complejo. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Ok. Entonces esto lo que me queda es la magnitud de esto, ¿verdad? Queda igual. GMRD sigue siendo GMRD, solo que se le va el menos, ¿verdad? Porque es una magnitud. Y abajo lo que me queda es 1 más J, ok, omega, RD, CL, y lo que necesito es encontrar la magnitud de esto, y esa es la magnitud de un número cuadrado que ustedes ya la conocen, ¿verdad? El término imaginario al cuadrado más el término real al cuadrado, raíz cuadrada de eso me da la magnitud. Perfecto. Y luego tengo que encontrar la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte es cuando esto es igual, por definición, recuerden, ¿verdad? Esta relación tendría que ser 1 sobre raíz de 2. Entonces ustedes plantean 1 sobre raíz de 2 acá, esto es igual a 1 sobre raíz de 2, pues la definición que hicimos, van a encontrar que omega d es igual a esto de acá, ¿verdad? Para que es medio obvio, ¿verdad? Porque para que esto sea 2, ¿verdad? Para que, bueno, en realidad sería por GMD, ¿verdad? Aquí me falta por GMD, ¿verdad? Por GMRD, ¿verdad? Perdón. Para que esto sea raíz de 2, pues lo que necesito es que omega cuadrado sea igual a 1 sobre RDCL, ¿verdad? Cuadrado, ¿verdad? Entonces, es medio obvio, ¿verdad? Que por lo tanto, la frecuencia de corte, ¿verdad? De aquí se deriva rápidamente, que es 1 sobre RDCL, ¿verdad? Ok. Esto de acá me define entonces el ancho de banda. Fíjese que el ancho de banda, que lo hemos llamado hasta ahora solo ancho de banda, también se le puede decir el ancho de banda de menos 3 decibeles. Es el que está entre la frecuencia de corte y CC, ¿verdad? Y después de ese tenemos la caída, ¿verdad? Este nombre no me gusta, ¿verdad? Tengo que revisar esta figura porque ahora que la veo me parece que no está bien. En realidad el roll-off es este de acá. Entonces menos 20 dB por década. Este sería el roll-off o como la pendiente de caída, ¿verdad? Voy a pensar en esto. Pero bueno, significa que ese amplificador es bueno amplificando de aquí hacia la izquierda. A partir de 1 sobre RDCL, en términos de la frecuencia de entrada, vamos a empezar a ver una atenuación de la señal. ¿Ok? Y eso es inevitable. Vamos a hacer un ejemplo, simplemente como para, creo que podemos ver unas 2 o 3 diapositivas más. Sí. Vamos a establecer una cifra de mérito bien arbitraria, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, para ver qué impacto tiene, ¿verdad? La ganancia versus la frecuencia. Entonces, normalmente ustedes tienen lo siguiente. Ustedes tienen que su circuito tiene una determinada ganancia, ¿verdad? Y saben que tienen un producto también GBW, ¿verdad? GBU, GBW. Y saben además que no quieren consumir mucha potencia, ¿verdad? Entonces ustedes normalmente lo que uno pensaría, ¿verdad? Es que si yo tengo mi circuito, ¿verdad? Un circuito como este, yo querría maximizar la ganancia, lo que es igual a que maximizar el producto, ganancia ancho de venta, y minimizar, ¿verdad? La potencia. Entonces estos dos yo tendría que hacerlos subir. Entonces, y la idea es que este producto sea lo más grande posible, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En realidad lo que yo quiero maximizar es el ancho de banda, ¿verdad? Porque el producto de ganancia ancho de banda se supone que es una constante, ¿verdad? Entonces, quiero maximizar esto. Entonces, quiero minimizar la disipación.
Entonces yo voy a definir la ganancia, ¿verdad? Sabemos que es GM por RD. Vamos a ponerlo en términos de magnitud, ¿verdad? No importa el signo. GM por RC. El ancho de banda es igual a 1 sobre C, perdón, RC CL. ¿Ok? Vean que aquí en la ganancia no estoy contemplando el efecto, estoy suponiendo que es constante, ¿verdad? Okay, no estoy contemplando el efecto de respuesta a frecuencia porque eso está contemplado acá. Y luego yo sé que el consumo de potencia de este circuito, ¿verdad? Está dado, ¿verdad? Por lo menos en DC, ¿verdad? Por la corriente de colector de mi transistor por BCC. Entonces quiero maximizar esto y minimizar esto. Entonces yo voy a definir mi figura de mérito, ¿verdad? Mi cifra de mérito de la siguiente manera. Lo que quiero que sea mayor va a estar arriba, ¿verdad? GMRC por, vamos a ponerlo especificado así, ¿verdad? Quiero maximizar la ganancia. Quiero que sea lo más grande posible el ancho de banda, pero quiero que la potencia consumida sea la mínima posible. Ok, esto sería igual. La ganancia es GM por RC por el ancho de banda que es 1 sobre RC CL sobre la potencia de C que es IC por BCC. Me comí el espacio, entonces voy a seguir por acá. Bueno, es obvio aquí que las RC se me van, ¿verdad? Y GM yo sé que es IC sobre BT, así que esto es igual a IC y FIT me pasa para abajo, ¿verdad? FIT por IC por BCC por este CL que está acá, me queda aquí abajito, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se me van las ICs, ¿verdad? Y me queda esta expresión de acá, donde recuerden que en yo estoy usando FIT para diferenciar, ¿verdad? De la tensión térmica. Esta figura, esta cifra de mérito, lo que me quiere decir es que cuando yo tengo un amplificador emisor común bipolar, si yo quiero que el circuito sea lo mejor posible, puedo hacer tres cosas. Puedo bajar FIT, lo cual es imposible porque FIT en realidad es una función de la temperatura. Puedo bajar BCC, que es lo que hemos venido haciendo. Cada vez BCC es más pequeño. Y puedo bajar CL, o sea, tengo que evitar que la carga sea pequeña. Vea que no tiene nada que ver con la resistencia, esta cifra de mérito, ¿verdad? Con la resistencia de reset. O sea que para que mi circuito sea lo mejor de lo mejor, o sea, tenga la mejor ganancia, el mejor ancho de banda, mis dos opciones de diseño son BCC y CL. BCC está muy limitado, no lo podemos bajar debajo de cierto rango porque los transistores necesitan una cierta tensión para estar en la zona activa, ¿verdad? Recuerden que tenemos que estar encima de 0.3 voltios la tensión colector emisor de Q1, ¿verdad? Para que el transistor esté en la zona activa. Así que normalmente USC se puede jugar, pero no mucho, ¿verdad? Normalmente con lo que nos queda es bajar CL, ¿verdad? Jugar lo posible con CL, tratar de que CL sea lo más bajo posible, eliminar todas las capacitancias que no se necesitan en el circuito. Esta misma cifra se puede obtener para un amplificador MOSFET, pero es un poquito más larga la expresión, pero anda por ahí. Bueno, para terminar, vamos a parar aquí, porque yo sé que hoy ya hemos metido un montón, ¿verdad? Podemos ver la relación, ¿verdad? Intuitiva que hay entre la respuesta al escalón, ¿verdad? De un circuito y su respuesta de frecuencia, ¿verdad? Que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Normalmente, si mi circuito no está afectado por el slew rate, por la tasa de cambio, la salida de la respuesta a un escalón es una exponencial. Ustedes lo saben ya desde CC, ¿verdad? Si yo le meto un escalón entonces a este amplificador o al
que tenemos arriba, yo sé que la respuesta de este circuito va a ser también, ¿verdad? Una exponencial, ¿verdad? Okay. Bueno, lo que pasa es que la exponencial va a ser al revés, ¿verdad? Porque lo que vamos a tener es una descarga, ¿verdad? Ok. Pero bueno, la respuesta en sí es exponencial, porque recuerden que este amplificador es inversor, ¿verdad? Entonces, si le meto un pulso, lo enciendo de aquí a acá, ¿verdad? La respuesta a mi circuito va a ser una exponencial de descarga, ¿verdad? Ok. Pero bueno, excepto por ese signo, ¿verdad? Que es función de la ganancia negativa de este amplificador, yo puedo decir, ¿verdad? Que en realidad lo que tengo es este escalón, ¿verdad? V out. O sea, puedo visualizar esto como si esto fuera un amplificador, o un filtro a paso bajo. Sería lo mismo, ¿verdad? Si pensamos en un filtro paso bajo. Bueno, la respuesta al escalón es esta, ¿verdad? Ustedes aquí se dan cuenta, ¿verdad? Que la idea es que esta exponencial fenezca lo más rápidamente posible, ¿verdad? Porque, bueno, en T0, ¿verdad? Esta exponencial vale 1, ¿verdad? Y entre más rápido se muera esta exponencial, más rápido, ¿verdad? Va a ser el circuito, ¿verdad? En alcanzar el valor de salida máximo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, que R1 y C1 sean grandes, ¿verdad? ¿Ok? Pero sabemos que R1 y C1 me define la frecuencia de corte, ¿verdad? Entonces, si R1, C1, ¿verdad? Perdón, perdón. Aquí R1 y C1 necesito que sean pequeñas, ¿verdad? Porque la idea es que esto se parezca lo más posible, ¿verdad? Menos infinito, ¿verdad? Entonces, si R1 y C1 es muy grande, ¿verdad? Este término es pequeño, ¿verdad? Y si este término es muy pequeño, la exponencial es lenta, ¿verdad? Porque esta exponencial, ¿verdad? No se va moviendo, digamos. Entonces yo necesito de alguna manera hacer que esta exponencial sea lo más rápida posible, ¿verdad? Para hacer que esta exponencial más rápida sea posible, lo que necesito es que esta frecuencia de acá crezca, ¿verdad? Esta sería la frecuencia de corte, ¿verdad? Para que esa frecuencia de corte crezca, necesito que R1, C1 disminuya, ¿verdad? Entonces, si R1, C1 disminuye, ¿verdad? Esta exponencial se va haciendo cada vez más grande. O sea, el término al cual es elevado la exponencial o el exponente empieza a ser cada vez más grande, ¿verdad? Porque empieza a acercarse más a menos infinito, ¿verdad? Si esto fuera menos infinito, ¿verdad? Esto es prácticamente cero inmediatamente, ¿verdad? Entonces, al hacer R1 y C1 más pequeño, este número es más grande y esa exponencial es mucho más rápida. ¿Qué es lo que tenemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos una exponencial, ¿verdad? Donde R1 y C1 es pequeño, ¿verdad? Aquí son pequeños. Y aquí R1, C1 es grande. El tau es grande. Lo cual obviamente está relacionado con lo que acabamos de ver en la respuesta a frecuencia. Bueno, eso es lo que ustedes ya vieron cuando en Fourier y en Laplace, ¿verdad? La relación intrínseca que hay, ¿verdad? Que van las dos direcciones entre la respuesta de frecuencia y la respuesta en el tiempo, ¿verdad? De un sistema lineal. Si R1C1 es pequeño, ¿verdad? Significa que la frecuencia aumenta y por lo tanto el circuito es más rápido. ¿Por qué? Podemos verlo de una manera, digamos, intuitiva. Ustedes conocen algo de Fourier, me imagino. Bueno, espero que sí, ya vieron análisis de Fourier y demás, ¿verdad? Si yo aumento el ancho de banda de mi circuito, vamos a suponer que yo tengo un ancho de banda de este estilo, con respecto a este ancho de banda. Ok. Entonces este es obviamente mayor, ¿verdad? Que este de acá. Bueno, era supuestamente acá, no, perdón. ¿Cuál de estos es más rápido? Bueno, piensen en lo siguiente. ¿Cuál está dejando pasar más componentes de Fourier de la señal de entrada? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Hoy casi no los he preguntado, así que yo sé que están medio dormidos, perdón. El de la izquierda, ¿verdad? Porque el de la izquierda me deja pasar más componentes de Fourier de la señal de entrada.
y los componentes de Fourier de alta frecuencia son los más rápidos. Entonces, si yo tengo un circuito que tiene un ancho de banda mayor, estoy permitiendo que la señal de entrada deje pasar componentes de alta frecuencia que en el otro caso están siendo atenuados. Por eso es que en este caso, este de acá es la rápida, ¿verdad? Este es el rápido. Porque podría dejar pasar componentes de alta frecuencia de Fourier, de la señal de entrada, que este me los está cortando. Entonces, la señal de salida en este caso responde más lentamente. Es lo que vemos en la respuesta al escalón. ¿Ok? Por eso vemos que aquí, ¿verdad? Conforme R1 y C1 se hacen grandes, ¿verdad? Esto se hace cada vez más pequeño y esta exponencial es más lenta, ¿verdad? Y cuando R1 y C1 se hacen grandes, la frecuencia se me va para el otro lado, ¿verdad? O sea, aquí tengo R1, C1 grandes. Entonces ven que hay una relación intrínseca. Entonces normalmente, como ya vemos que esa relación intuitiva se puede probar numéricamente o matemáticamente, pues es una relación matemática que existe en función de la transformación, dominios, tiempo y frecuencia. Normalmente yo prefiero hacer mis análisis de velocidad en sistemas lineales en el rango de la frecuencia. ¿Por qué? Porque no necesariamente la señal de entrada va a ser un escalón o va a ser una señal fácilmente, ¿verdad? Caracterizable analíticamente, ¿verdad? Entonces es preferible, ¿verdad? Utilizar el análisis en la respuesta a frecuencia, donde eso yo simplemente supongo, ¿verdad? Que la señal de entrada es una colección de componentes de Fourier, ¿verdad? ¿Okay? Tiene un montón de armónicos. ¿Ok? En pocas palabras, entonces recuerden, si ustedes quieren un sistema rápido, necesitan dos cosas. Necesitan un slew rate alto, que es el fenómeno no lineal, y necesitan un ancho de banda grande. Esas son las dos consideraciones entonces, ¿verdad? Para tener un buen circuito, ¿verdad? Con una muy buena respuesta a frecuencia. Slew rate alto, ¿ok? Lo que significa eliminar problemas de no linealidad, ¿ok? Entonces va a hacer que el circuito sea más rápido en términos de las, digamos, del mover capacitancias, ¿ok? Con las fuentes de polarización. Y dos, que tenga un ancho de banda grande, ¿verdad? En su especificación lineal. Con esas dos características hacemos que mi circuito sea rápido, que es lo que nos interesa a la hora de la verdad, por lo menos para cuando queremos procesar información. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque yo sé que hoy le metimos bien duro, ¿verdad? Vamos a seguir la clase que viene con este tema que yo sé que es relativamente complejo, por eso les dije que estoy contento que en el examen hayan salido bien porque el examen que viene va a ser más complicado, ¿verdad? Pero bueno, ya con un buen examen de entrada ya van un poco más tranquilos al segundo parcial, bueno, que sería el final. Bueno, si no hay consultas, estamos listos, quedamos hasta acá. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Prometo la clase que viene Bueno, a hablar. profe. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Yaron. Que vaya bien.